Perfecto. Muy buenas noches desde la Argentina. Les saluda Juan Carlos Monedero y en esta oportunidad me acompaña el doctor Carlos Andrés Gómez Rodas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto de saludarte y de estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer. En esta oportunidad vamos a hablar de la situación en Colombia y para eso voy a presentar primero a nuestro amigo. Carlos Andrés Gómez Rodas es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana y director del Centro Iuris Doña Isabel de Castilla. Es investigador y miembro pleno de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, del Grupo de Investigación Filosofía y Escepticismo de la Universidad Tecnológica de Pereira, y del Grupo de Investigación en Filosofía del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Además, es coautor del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. También es autor de Nicolás Gómez Dávila frente a la muerte de Dios, una crítica filosófica al proceso de secularización occidental. Aquí en la Argentina, Gómez Dávila es bastante leído. También ha producido varios artículos y capítulos del libro, entre los cuales se cuentan sus contribuciones a la revista Medievalía Americana y a las ediciones académicas La Edad Media desde América Latina, aportes a la tradición, y temas y problemas de la filosofía medieval. Ha escrito para la publicación El Ojo Digital, que es un portal argentino de análisis político, y para el periódico digital Razón más Fe. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, reiterando no solamente mi gratitud por este espacio y esta oportunidad que me das de hablar de una coyuntura tan importante, sino también la alegría de estar con quien sé es un gran amigo y a través mío y de otros, amigo muy querido de Colombia. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Vamos ahora a contextualizar la cuestión. A los espectadores les debe haber llegado algunas noticias de la situación en Colombia. Yo voy a contar algunos hitos y después le voy a dar la palabra a Carlos para que desarrolle. En lo inmediato, ¿qué es lo que está pasando? Finales de abril, principios de mayo, protestas, manifestaciones en la calle que luego evolucionan a actos de vandalismo, actos violentos y finalmente en los últimos días actos terroristas. Víctimas fatales, muertes, bloqueos sistemáticos de alimentos, de fármacos, de desabastecimiento. Estamos hablando de Colombia en estos días, mientras gobierna el presidente Iván Duque. Estamos hablando de un crescendo de manifestaciones de violencia, de delincuencia, de vandalismo, y de alguna manera la policía y el ejército están intentando paliar esto, pero vamos a ver que no a fondo. Después vamos a hablar un poco de cómo el periodismo califica a estas acciones, donde hace foco, donde simplemente se olvida y minimiza. Y después vamos a ver cómo hay un antecedente de este conflicto que no se puede soslayar, que es el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado entre las FARC y el gobierno de Colombia, mientras estaba a cargo el presidente Juan Manuel Santos. ¿No? El presidente Juan Manuel Santos gobernó entre 2010 y 2018, fue reelecto. Y en el año 2016 firmó ese famoso acuerdo, el Acuerdo de Paz, un acuerdo que fue después rechazado, primero por la población. El acuerdo consagraba la impunidad para las FARC. Recordemos que las FARC son esta especie de guerrilla narco-marxista colombiana.
a pesar de que de que Santos quiso promover el acuerdo, la población colombiana estaba en contra. Finalmente, como una suerte de decir, bueno, voy a obedecer la voluntad del pueblo, organiza un plebiscito, lo pierde. La mayoría de la población colombiana rechaza entonces el acuerdo, pero sin embargo, Santos, con el pretexto de que si no se firmaba el acuerdo, la FARC volvían a atacar, entonces firmó el acuerdo, a pesar de que la mayoría de su población estaba en contra. Por otro lado, otro antecedente ya inmediato, y ya le dejo la palabra a Carlos, fue la sentencia en este año de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que dictaminó que no se puede fumigar los cultivos de coca con glifosato. Estos cultivos son el mayor campo de ingresos de la FARC. En efecto, la FARC no quiere que se fumiguen estos cultivos y para evitar esta fumigación invoca razones de salud, razones humanitarias, el hecho de evitar supuestamente el cáncer, etc. ¿Sí? Así que estos son algunos de los antecedentes y en este momento me gustaría si Carlos, yo he cometido una inexactitud, que me corrijas, y asimismo, si quieres agregar algún antecedente más, tienes la palabra para nuestra audiencia para desarrollar la gravísima situación que en estos momentos asola a la nación de Colombia. Sí, solo un detalle de lo que mencionabas al final, que creo que fue un error mío, de pronto no fui inexacto, no me hice entender. Realmente las sentencias de la Corte que prohíben la fumigación con glifosato son de años anteriores, por lo menos tengo entendido que son dos del año 2017 y 2019, pero lo que ha hecho este año la Corte Constitucional, no la Corte Suprema, sino la Corte Constitucional, es como refrendar esas sentencias y llamar la atención de ciertos órganos encargados de la fumigación con glifosato de que no estaban haciendo una interpretación correcta de estas sentencias, porque efectivamente había ya unas órdenes de fumigar con glifosato, entonces aparece la Corte a decir, oiga, acuérdese que lo que yo le estoy diciendo es que no fumigue con glifosato. Entonces, de pronto la figura de la Corte Constitucional en algunos ordenamientos suena extraño. Aquí en Colombia fue una alta corte que surgió a partir de nuestra constitución política, que la última es de 1991. Una constitución pésima por lo demás, o sea, ese sería otro tema a tratar alguna vez, incluso con un panel bueno de abogados, cómo esta constitución de 1991 tiene la culpa de la ingobernabilidad en la que se encuentra ahora Colombia. Pero entonces de esta corte, y fue, tengo entendido, una iniciativa del presidente de aquella época, César Gaviria Trujillo, surge la Corte Constitucional, que tiene unos magistrados y digamos cuya función principal es velar por el respeto a la Constitución. Entonces, esta Corte, pues de un tiempo para aquí, aunque yo en ningún momento de su historia diría que ha sido impoluta o que ha sido santa, pero de un tiempo para acá y sobre todo a partir del gobierno de Juan Manuel Santos, que comienza en 2010, pues ha venido favoreciendo toda esta agenda pro acuerdos de La Habana, pro FARC, y uno de los ámbitos más evidentes de esto es pues todo ese tema de proteger el gran negocio de las FARC, que es el narcotráfico. Muy bien, entonces aclaramos. No nos referimos a la Corte Suprema, sino a la Corte Constitucional, y estas sentencias se venían dictando hace años y se agrega en este año otra sentencia que confirma y refuerza las sentencias anteriores. Y las sentencias de los últimos años son en línea de proteger el negocio de la narcoguerrilla colombiana. ¿Correcto, Carlos?
Claro, ahí ya pues vienen los tecnicismos jurídicos de que es un auto o la diferencia entre auto y sentencia, pero digamos que para lo que nos compete hoy, eso es correcto. Es decir, Perfecto. la Corte no rectifica su posición, sino que más bien la reafirma, se yergue incluso como una especie de vigilante. Y yo repito lo que dijo el Procurador General hace unos años y que otras figuras lo han dicho, estamos nadando en coca. Ese es uno de los problemas de Colombia hoy. Estamos nadando en cocaína y eso financia todo este incendio también Terrible. del que somos testigos, ¿no? Terrible y muy gráfica la frase. Bien, retomando un poco el hilo de los eh, acontecimientos, de los eslabones que fuimos armando al principio, yo empecé diciendo que a finales de abril y principios de mayo surgieron unos conflictos, manifestaciones, protestas que fueron luego pasando, como decimos acá en Argentina, de castaño oscuro y dejando de ser manifestaciones y protestas simplemente para hacer actos de vandalismo y luego actos de terrorismo. Carlos, ¿qué me podés decir de esto? Sí, efectivamente, copiando el modelo que se ha dado en otros países, Chile fue el último gran ejemplo. En Colombia, a partir del 28 de abril del año en curso, empezaron a darse unas manifestaciones y protestas que tenían en ese momento como pretexto una reforma tributaria que había lanzado, pues había lanzado como proyecto de ley todavía el gobierno del presidente Iván Duque, sobre todo su cartera de Hacienda y Crédito Público, que estaba a cargo del doctor Carrasquilla Barrera, que era el que había ideado con un equipo de economistas esta reforma. Entonces, bueno, el pueblo en general se indigna con la reforma, dice que la reforma es injusta. Yo no me quiero meter tanto con el tema de la reforma porque creo que si bien la reforma no era ideal, era necesaria. El país creo que necesita una reforma tributaria. Creo que a la reforma le hicieron como una leyenda, hicieron toda una difusión de los aspectos sumamente negativos. Entonces, sin decir que fuera pues la gran idea y que fuera el país de las maravillas, se usó como pretexto y entonces el tema no fue tanto la reforma que el día 3 de mayo la reforma se retira, o sea, el gobierno cede a las peticiones, el ministro renuncia con su equipo. Entonces uno podría decir, bueno, ahí se acaban las protestas. No, se recrudecen las protestas, los actos de vandalismo, estamos hablando de bloqueos de las carreteras, incendios, saqueos, cosas horribles que pudieron ver a través de los medios internacionales. Entonces ahí es donde confirmas que la razón no era la reforma. La reforma fue simplemente un pretexto para aplicar en Colombia un modelo del que hablaremos más adelante, de la revolución molecular disipada, que busca ser el intento de una toma paulatina del poder, que busca desestabilizar al Estado, al gobierno, a la sociedad y, digamos, volvernos a aplicar la misma medicina o darnos la misma medicina que nos dieron con el acuerdo de La Habana, ese acuerdo bastardo, espurio, porque es un acuerdo que el pueblo no refrendó, que casi que los que lo asumieron y lo aceptaron y votaron por sí lo hicieron por miedo, el miedo del terrorismo, el miedo de la guerrilla, de la violencia. Entonces nuevamente nos intentan dar amenazar y decirnos usted ceda a los reclamos de la izquierda, entréguele el poder a la izquierda revolucionaria o entonces vamos a estar en guerra. Entonces ya nos lo hicieron con el acuerdo de La Habana, a pesar de que ganó el no, nos impusieron este acuerdo que cuesta alrededor de 55.000 millones de dólares al año. Y ahora nos quieren imponer por medio de esta nuevos actos de vandalismo y terrorismo.
Se puede decir muchas cosas. En primer lugar, una cosa que me voy a permitir yo decir es esto de que estas personas cacarean democracia y supuesto respeto por la voluntad general y supuestamente el pueblo es soberano, pero el pueblo es soberano mientras el pueblo confirme lo que yo quiero que el pueblo haga. Literal. Es decir, las decisiones, el acuerdo de paz con la FARC evidentemente era ilegítimo, más allá de si el pueblo lo refrendaba o no, porque el acuerdo de la FARC con la FARC suponía la impunidad para sus asesinatos y sus crímenes. Ahora Entre bien, otras cosas, claro. entre otras cosas. Ahora bien, encima ese acuerdo se plebiscitó, encima la mayoría de la población dijo que no, y a pesar de eso, Santos firmó el acuerdo. O sea que en el fondo fue un recurso táctico. Si el plebiscito le hubiese sido favorable, Santos hubiese dicho, cumplo la voluntad del pueblo, ¿no? Y se iba a embanderar con ese argumento. Literal. El plebiscito fue contrario y Santos no le importó nada, y entonces reveló que su estrategia de fondo siempre fue buscar el acuerdo y que el plebiscito era una excusa. De la misma manera ahora con el tema de la reforma tributaria, el hecho de que haya caído la reforma y sin embargo las protestas se recrudecieron, yo creo que obedece a esta lógica, ¿no? Vos estás peleando, estás boxeando, Carlos, le metés una trompada a tu oponente y ves que el oponente se debilita. Y entonces cuando el oponente se debilita, vos creces. Vos te entusiasmás y querés meter, no ya una, meter 2 o 3 trompadas más. Y creo que fue lo mismo. Obviamente fue un acto de debilidad del gobierno retirar el proyecto, y cuando la izquierda dice, están reculando, están retrocediendo, vamos, le metimos una mano, vamos a meterle 4 manos más. Por eso, esa es la lógica de cómo, la lógica política, ¿no? Golpear al enemigo aprovechando que está siendo lastimado, Carlos. Está débil. Sabes que me das pie con lo que dices de leerte 2 parrafitos breves que aparecen en las páginas iniciales del acuerdo. Este acuerdo pues tiene un documento larguísimo que se firmó definitivamente en el 25 de noviembre del 2016. Entonces, claro, había pasado el plebiscito, perdieron, que de hecho fue ese domingo inolvidable del 2 de octubre de 2016. Fue cómico ver a Santos y a su gente salir en televisión pálidos, que no sabían qué hacer. Santos había dicho que renunciaría si ganaba el no, cosa que no hizo, un tipo que no cumple la palabra. Su esposa en algún programa de televisión dijo que su peor defecto era que no cumplía las promesas. Así lo dijo, y tal cual, el tipo es un mentiroso, un fantoche. Dice aquí el texto, para que te rías de lo cínico que como se redacta. Reconociendo que el veredicto de las urnas arrojó la prevalencia del no sobre el sí, sin que ello significara rechazo al derecho a la paz, ni a los derechos fundamentales. Esto pues, que se da a todas luces que es ridículo, da a entender como que Acuerdo de Paz de La Habana equivale a la paz. Ese fue el gran error. Creer que el acuerdo de paz equivale a una paz efectiva, real. No fue. De hecho, con la historia, 5 años después que se van a cumplir de este acuerdo, hemos confirmado que no hubo paz. Al contrario, se recrudeció el conflicto. Pero ves la nota de despotismo ilustrado de estos tiranos contemporáneos que te dicen, yo te voy a enseñar a ti qué es la paz, porque tú no sabes, tú votaste no, pero porque eres un ignorante. Entonces yo, Catalina la Grande, yo, Juan Manuel Santos, no sé, Macri, fulanito, te voy a enseñar porque yo soy un déspota ilustrado, yo soy un gobernante y te voy a obligar a ser libre porque tú estás en el mundo de la ignorancia. ¿bien? Como decía Voltaire. Y luego, exactamente. Sé libre, Voltaire decía, sé libre o te mato. Exactamente. Y luego añade aquí, resaltando que la propia sentencia de la Corte Constitucional, arriba aludida, puso de presente los lineamientos a seguir en caso de darse el no como respuesta mayoritaria en la jornada plebiscitaria, que dicho pronunciamiento de la Alta Corte
indica que se mantienen las competencias del presidente de la República para mantener el orden público, comillas, ahí cita la Corte, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales tendiente a lograr otros acuerdos de paz. O sea, vamos a hacer un plebiscito, pero si gana el no, yo igual voy a hacer lo que me dé la gana, como dijo incluso alguna vez en un arranque de ira que tuvo, dijo, yo hago lo que se me da la gana, y de hecho eso hizo. Entonces, ¿para qué hacer un plebiscito? O sea, ¿para qué hacer un plebiscito si al final ya tienes en el guión que vas a imponer el acuerdo? La respuesta para mí es la siguiente. Obviamente, cuando él impone el acuerdo contra el plebiscito, pierde muchísimo poder político y su imagen se desgasta. Pero si hubiese sostenido el acuerdo y el plebiscito le hubiese sido favorable, una gran parte de la responsabilidad de esa decisión hubiese caído en el pueblo y él se hubiese lavado las manos, hubiese dicho, yo Claro. cumplí lo que el pueblo dijo. O sea, claro. pero es como dices tú, estaba guionado que él tenía que hacer el acuerdo. Ahora, Yes. una cosa más que te agrego, pero y ya para de nuevo pasarte la pelota y que sigas describiéndonos un poco la situación, de lo inmediato, qué está pasando, el vandalismo, el caos. Creo que era San Agustín el que decía, ¿no? Que no hay verdadera paz sin justicia. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que vos hagas un acuerdo con asesinos, con guerrilleros, con criminales, con ladrones? O sea, ¿por qué ellos respetarían ese acuerdo? O sea, ¿cómo puedo yo ir con un código ético frente a alguien que no tiene un código ético? O sea, yo no necesito leer la Suma Teológica para darme cuenta de esto, es simplemente de sentido común. Entonces me parece que lo que hay que entender es que esta gente que es inhumana, o sea, que se ha deshumanizado, que ha cometido actos contrarios a la dignidad humana, esta gente no es confiable. No podés darle la mano porque porque te va a agarrar del codo. Entonces, la primera estupidez, o suicidio, o complicidad, fue creer que un acuerdo podía ser posible. O sea, con el terrorismo no se negocia. El terrorista ha cruzado una línea roja y luego tiene que responder por sus actos. Entonces, el gobierno lo que hace lo que hizo el gobierno de Santos al hacer ese acuerdo fue decirle al terrorista: no podés matar, meter una bomba, asesinar, corromper a la población, pero no te preocupes, no pasa nada. Hacemos un acuerdo y nos perdonamos en el nombre de la paz. ¿No? Es increíble, es realmente indignante y es un escupitajo en el rostro de todas las personas que tienen víctimas del terrorismo. De acuerdo. Y te hago, digamos, el recuento de lo que pasó después de este acuerdo, que se firmó, como te decía, ya la versión definitiva. Ellos dijeron que, bueno, claro, como ganó el no, habrá que hacer modificaciones. En esto también fue cómplice con todo, perdón, con todo respeto, yo lamento mucho tener que decir esto, pero fue cómplice Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre al que todavía hoy se le dice presidente Uribe, sabiendo que ya dejó el poder hace 11 años, pero se le considera una figura de derecha, eso es muy impreciso, pero digamos es un líder que todavía aglutina a una cierta derecha, sobre todo liberal, y que fue, digamos, el gran líder de la oposición contra el acuerdo, pero al final gana el no y él entrega los puntos. O sea, él al final dice, salvemos el acuerdo. Eso de verdad que fue una traición y por eso yo digo, tiene mucho culpa como la tuvo también el expresidente Andrés Pastrana, que hacía parte de una oposición al plebiscito, como la tuvo y pidió perdón, este sí pidió perdón, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que era procurador saliente, él reconoció públicamente que se equivocó, porque ellos fueron a salvar este acuerdo. Entonces, bueno, el acuerdo se implementa, tiene una serie de puntos que sería muy extenso desarrollar, pero uno de los temas más prácticos de este acuerdo es que el acuerdo se plantea
o digamos se concreta en un sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces, para cumplir o para, digamos, llevar a cabo esos elementos o esos ámbitos del acuerdo, se crean unas entidades. Entonces, el componente de justicia se llama Jurisdicción Especial para la Paz, que con base en esta falacia de la justicia transicional, pues es un ente de impunidad para estos criminales narcoterroristas. Es un tribunal para atacar a los militares, solamente con decir que las audiencias de los terroristas, guerrilleros son privadas, pero a las de los militares sí llevan a los periodistas como para caerles con toda la fuerza. Es un tribunal de impunidad, aparte de que gasta millones y millones de nuestro erario y nos toca pagar a nosotros eso. Luego está el componente de verdad que se llama la Comisión de la Verdad, que va a presentar un informe pues en un tiempo determinado sobre cuál fue la verdad de los hechos del conflicto, pero el presidente de esa comisión es un sacerdote de la Teología de la Liberación, jesuita, que es el padre de Ru, y ya te imaginarás cuál es la verdad, ¿no? La verdad de esta comisión nefasta, que no hace sino expresar desaciertos y bueno. Y luego, pues los componentes propios de la reparación y la no repetición. Entonces hemos venido, después del acuerdo, viendo cómo se implementa, cómo se lleva esto a cabo, pero resulta que a mitad, digamos, entre la firma del acuerdo y el presente, un grupo de los cabecillas de las FARC, que incluso algunos de ellos tenían curules en el Congreso, estaban ya para congresistas. ¿Qué son curules? ¿A qué llaman ustedes curules? Lugares en el Congreso, sea dentro del Bancas, Senado. claro, asientos, bancas, sí, sí. Exactamente. Varios de ellos escupiendo en el acuerdo y escupiendo en la cara de los colombianos, vuelven a la lucha armada. Eso, o sea, dijeron que porque no estaban contentos con el acuerdo, que el gobierno no había cumplido, es decir, sacaron sus razones, sus lloriqueos y vuelven a la lucha armada. Entonces, ahí es cuando se funda la segunda Marquetalia, que se le dan este nombre porque Marquetalia fue el municipio donde se fundó las FARC, donde ellos dicen que se fundó las FARC en los años 60, entonces esta sería como una refundación de las FARC, y ahí entonces digamos que las FARC se divide en tres grupos. Los que se quedan con el acuerdo, asumen sus curules o bancas en el Congreso, fundan el partido FARC, que ya no es Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, sino de Colombia, sino Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Le cambian el significado de la sigla, pero es la misma sigla. Y luego, este año o el año pasado, decidieron cambiarse a comunes. Eso quedaron ya dentro de la democracia. Pero los disidentes, unos quedaron dentro de la segunda Marquetalia, que el día de ayer mataron a uno de estos líderes, tal vez te enteraste que era Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, que era uno de los líderes de la segunda Marquetalia, lo mataron en inmediaciones, bueno, en el mismo territorio venezolano, lo Carlos, mataron, un tipo negro. Sí. Sí, entonces para conectar, porque la gente podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el acuerdo del 2016 con los hechos de manifestación, protestas, Claro. vandalismo y terrorismo? Sí. Y ahí te paso la pelota a ti. Sí, ya, exactamente. Sí, sí, termino este panorama que de todas maneras es importante. Y un tercer grupo, pues son las disidencias del famoso Gentil Duarte, que también ya están en guerra con la segunda Marquetalia, con el ejército. Entonces imagínate cómo el conflicto en vez de resolverse se complicó. Ahora bien, ¿cuál es una de las razones por las que el Estado se encuentra desangrado económicamente? No es solo la pandemia, porque claro, todo el mundo dice la pandemia nos arruinó. Nosotros en Colombia tenemos una tubería por la cual se está yendo la plata,
que es este acuerdo espurio, este acuerdo de impunidad. Entonces tú no ves, o ves a muy pocos que digan la crisis económica se resolvería anulando todas estas consecuencias de este acuerdo, sino que más bien siguen con el discurso, la culpa es de la derecha, la culpa es de la oligarquía, tal, tal. Entonces ahora sí, vamos al tema que nos ocupa, y es cómo con ese pretexto de reforma tributaria, que vemos que esa no era la razón, a partir del 28 de abril comienzan cierres de carreteras, bloqueos, atentados contra los bienes públicos, atentados contra personas. Los heridos ya van por más de 1000, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de otras entidades. Víctimas mortales Y van esto casi... realizado por, perdóname, por partidos de izquierda, por militantes de izquierda y por la FARC en particular. No, bueno, ahí es donde vamos al tema de la revolución molecular disipada. ¿Cuál es la estrategia de la revolución molecular disipada? Que ya no es tan sencillo identificar quiénes son los actores armados que están llevando eso a cabo, porque tú ves encapuchados, tú ves personas que tienen cubierta la cara, que no los puedes identificar, pero que en realidad ya no son necesariamente militantes de un grupo guerrillero, sino que son civiles anónimos que son pagados por determinadas células terroristas. Detrás de esto está, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra gran guerrilla que tenemos. De todas maneras están las disidencias de las FARC, pero ya no son los militantes necesariamente de la selva, que antes combatían en la selva, sino que se forman núcleos de civiles, que entre los cuales hay estudiantes, indígenas, etcétera, todos los marginados, entre comillas, porque la revolución molecular disipada funciona es con la marginalidad, a los cuales les das formación, les das recursos, les pagas para que empiecen a generar focos de violencia que lleven a la sociedad, digamos, al caos. Al caos. Es El tema del foco, el tema del sí, foco me remite al foquismo. El foquismo es la estrategia exactamente. revolucionaria marxista de los años 60-70 que fue llevada a cabo en Exactamente. toda Hispanoamérica. En palabras de Fidel Castro, había que convertir a a toda América en una sierra maestra, ¿no? O sea, en un Exactamente. símbolo de de obtención del poder en Cuba. Y el Che Guevara en Claro, Argentina fue uno de los símbolos de esta estrategia foquista, que era justamente la de generar focos. señor. El foquismo que muy bien describe sería uno de los antecedentes de la revolución molecular disipada, con la diferencia de que todavía en el foquismo se trataba de un modelo de conflicto jerárquico vertical, eran ejércitos que se confrontaban, los ejércitos de los países y los grupos guerrilleros que tenían incluso sus jerarquías. La revolución molecular disipada no es un conflicto de esta naturaleza vertical, jerárquico, sino que, dicen los que analizan el tema, es horizontal. La revolución molecular disipada no aspira necesariamente, ni siquiera a derrocar al gobernante o tomarse el poder, es más bien conquistar el territorio, conquistar las mentalidades, y por medio de esa conquista del territorio y de las mentalidades, eh, convertir, explica Alex Tapia, que es un chileno experto en este tema, convertir lo anormal en normal y lo marginal en central. Entonces, por ejemplo, Gramsci, en Chile, Gramsci puro. exactamente, Gramsci puro, ideas de Negri, Guattari, Deleuze y Guattari, o sea, aquí hay varios teóricos del marxismo, y yo diría que la revolución molecular disipada es el modelo revolucionario de un comunismo, pero en la fase posterior al Mayo francés. Es para A ver si vamos, a ver si te he entendido bien. Mientras que el foquismo todavía participa de la idea de
una toma del poder político primero, para luego instalar cambios desde arriba abajo, ¿no? Como se hizo, por ejemplo, en la Unión Soviética, se tomó el poder y luego de manera vertical, digamos, tiránica, despótica, se impuso una serie de cambios. Ese modelo foquista, que también en Argentina lo sufrimos, con los dos grupos guerrilleros más conocidos, ¿no? Montoneros y ERP, grupos terroristas, asesinos, criminales. Pero esa estrategia, dices, no es exactamente la que tú estás describiendo. La que tú estás describiendo es más bien horizontal y tiende a, de alguna manera, intoxicar la cultura, intoxicar la mente, para que cuando se produzca el ataque y los hechos que cuestionen la gobernabilidad del poder vigente, básicamente el poder vigente tenga dudas de su propia legitimidad y no luche como tenga que luchar para salvar el pellejo. Y en el medio está la población, que como dices tú, está asediada entre este vandalismo, estas manifestaciones de terrorismo y este desabastecimiento de alimentos y de fármacos. Porque esto es una locura. O sea, la propia izquierda, que no sabemos bien cómo identificarla, pero sabemos que la FARC, digamos, probablemente, con toda seguridad, metieron la cuchara en este tema. Nadie cree que las FARC estén al margen de este terrorismo, pero lo que están haciendo ellos es no solamente cuestionando el poder político o desestabilizándolo, sino también están atacando a la propia población colombiana, en nombre de la cual supuestamente están haciendo estas acciones. Para concluir esta parte de lo que has descrito muy bien, el modelo en el que se inspira la revolución molecular disipada es este juego de origen oriental que es el Go. Go, ¿no? Go es un juego de estrategia en el que los jugadores que están enfrentados lo que hacen es por medio de unas fichas de colores, hay unos que tienen una ficha blanca y los otros unas fichas negras, es controlar la mayor parte de territorio. Entonces, mientras el juego progresa, va avanzando, cada jugador coloca piedras en el tablero tratando de formar como territorio. Entonces, si el modelo tradicional era más similar al ajedrez, que son dos ejércitos que se enfrentan directamente, la revolución molecular disipada, y en eso radica su poder, es de núcleos y de focos que se dispersan y que van generando el caos y que van, repito, no solamente conquistando los territorios, sino las mentalidades, y realmente pues lo que uno nota es que las fuerzas militares, no solamente en Colombia, sino yo diría en América Latina en general, en Hispanoamérica, no estaban preparadas para este modelo de combate, y eso es lo que hace difícil, identificar a los líderes y capturarlos. Y en medio de esa confusión y tal, es factible que se den algunos excesos por parte de la policía, aunque es otro tema que se exagera, pero puede darse o se da, y entonces la misma izquierda lleva eso a la prensa, medios que son optados por la izquierda, y entonces pone a la opinión pública contra las fuerzas militares, que son las que lo están defendiendo. Claro, totalmente. Sí, eso, acá lo que ustedes están sufriendo una subversión, concretamente actos de subversión política, pero también económica, social e ideológica, porque están sufriendo un ataque global, no es solamente a las estructuras externas en su faz de cáscara, sino que se está corrompiendo o busca corromperse el mismo principio intrínseco de las mismas. ¿Qué actos simbólicos ocurrieron de terrorismo, de vandalismo, que me puedas describir? Correcto, hay un montón de tipos, digamos, de actos terroristas, entre los cuales, como te cuento, saqueos, empresas, entidades, tiendas que se han quebrado precisamente a raíz de estos saqueos, agresiones ¿Muertes? a la población. ¿Ha habido muertes? Muertes que van ya más o menos hacia 50, están llegando a 50 más o menos.
pero me quiero referir a dos casos en concreto, que pues uno fue el que lo mencionó el expresidente Uribe en una entrevista que tuvo con CNN el pasado 4 de mayo, eso si no estoy mal fue un lunes. Pues estos vándalos en una carretera bloquearon el paso de una ambulancia, agredieron la ambulancia, agredieron los vidrios, la carrocería del vehículo y amenazaban con quemarlo. El vehículo iba con una señora en trabajo de parto, una señora que pues se le estaba complicando el parto, y a raíz de esta agresión pues el bebé murió. El mismo padre dio testimonio, el señor John Freddy Abril, que era el padre de este niño, que él dice que el nombre era Salvador, o que le iban a poner de nombre Salvador. Dijo, todo se volvió terrible y se aceleró el proceso de nacimiento de mi hijo, que se llamaba Salvador. Una Entonces locura. aquí ven Un la crimen maldad, la espantoso. Claro. Entonces aquí no puede venirse a decir que se trata de mansas palomas y digamos de inocentes, que no es así. Aquí vemos que tiene una consecuencia gravísima. Y el otro hecho, pues muy lamentable, que lo comentábamos incluso antes de este espacio de la entrevista, es que mataron, no solamente pues ha habido varios miembros de las fuerzas militares, policía, ejército, que han muerto, sino que el hecho como más grave es que el capitán Jesús Alberto Solano de la policía fue asesinado a puñaladas. O sea, él estaba en su motocicleta pues de trabajo, y una horda de estos manifestantes violentos lo mató a puñaladas. O sea, no hay otra manera de decirlo. Un héroe, creo yo, una persona que estaba haciendo su trabajo cuidando la seguridad de las personas. Eso fue en un municipio relativamente cercano a la capital, a Bogotá, que se llama Soacha. Entonces son como dos de los grandes hitos del nivel que ha alcanzado esta Qué conflicto. última corriente. Qué Y increíble. pues en Desde la aquí revolución molecular, sí, sí, desde aquí le enviamos nuestra sí, dime, solidaridad a esta familia que acaba de perder a su hijo, y claro, tanto al que estaba por nacer como a la familia del policía. Hay un artículo que totalmente, tú, y que sí, cuando tengas el nombre lo decimos. Hay un artículo que tú me mandaste, cuando empezamos a hablar de ese tema, que lo recomiendo. Se llama Terrorismo Organizado en Colombia, la verdad de los hechos. Y en ese artículo el doctor Carlos Gómez Rodas dice, cito, entre las infracciones contra el derecho internacional humanitario se incluyen los ataques a los civiles y su maltrato, la destrucción de las propiedades, la violencia sexual y la restricción del acceso a la sanidad y a los servicios básicos. ¿Podrías detallarnos un poco estas acusaciones que haces en tu artículo? bueno, esto más que un artículo fue un manifiesto o una carta abierta que publicamos desde el Centro Iuris Doña Isabel de Castilla, o Doña Isabel la Católica, que es un centro de reflexión y acción jurídica que yo dirijo, y que una versión breve de este manifiesto se publicó en Polonia y se está difundiendo en Europa con muy buenas repercusiones, sobre todo en España. Ya hemos recibido varios comentarios muy positivos. Realmente aquí se ha visto de todo. O sea, lo más grave es que, lejos de mostrar la verdad completa sobre estos hechos, yo noto en los medios, sobre todo los medios nacionales, obviamente, pero no solo, medios internacionales, que el enfoque ha venido siendo sobre los abusos o presuntos abusos policiales. Nadie niega que en la acción de las fuerzas militares, Ejército Nacional, Policía Nacional, ¿sí?, puedan darse abusos, claro que sí, pero eso nunca le va a quitar legitimidad y autoridad
a la fuerza militar, que es la que tiene el monopolio de la fuerza, de las armas, para imponer el orden. Eso es algo que yo pienso que es una idea que hay que resaltar, porque las personas manipuladas y hechizadas por estos medios y por toda la ideología que está cargada de lemas y eslogans, pues eso como que oculta esa verdad. Es un principio romano, ¿no? Sin Latino, del duda. derecho. Abusus no tolitusum. El abuso no quita el uso, no deslegitima el uso. Entonces, hay que entender también la situación tan complicada en la que se encuentran los comandantes, Pero coroneles, además etcétera. también hay que decir que el que provoca la represión no Claro. es el que reprime, el que provoca la necesidad de represión es el que se pone y se coloca fuera de la ley. Exactamente. Entonces, no Sí, puede una persona que pasó la raya y violentó los derechos de las personas humanas, después venir a decir, respeten mis derechos de persona. Es un hipócrita. ah, O sea, si él ha pasado esa raya y si ahora a él no le importa eso y metió una bomba y desabasteció y de alguna manera no le importó en nada la condición de personas de los demás. Ah, bueno, no me importa la condición de personas de los demás, pero quiero que respeten la mía. O sea, se le debería caer la cara de vergüenza a estos miserables. Lo mismo pasó en Argentina, hago una pequeña digresión, Carlos, en los años 70. En los años 70, los asesinos montoneros y herpianos hicieron exactamente lo mismo. Mataron, torturaron, secuestraron, pusieron bombas, conspiraron contra el Estado y luego, cuando el Estado se defendió, fueron a esconderse en las polleras de Bonafini diciendo, me violaron los derechos humanos. O sea, realmente es una actitud poco viril y es realmente repugnante. Así que eso que estás total, viviendo, ustedes están viviendo, nosotros lo venimos viviendo de los 70, los 80, por lo menos. señor. Sí, y yo también aprovecho para decir algo brevemente. A ver, quizá aunque uno no esté de acuerdo con las protestas y tal, la protesta en cuanto tal, la manifestación en cuanto tal, es un derecho. Eso lo vienen diciendo aquí políticos, pues, embajadores, el presidente recalca siempre, claro, el derecho a la protesta. Pero yo quiero ir más allá de eso. No solamente distinguir que hay unos protestantes legítimos y hay unos manifestantes violentos, eso está claro. Yo voy a ir más allá y es a lo siguiente. En Colombia, si bien existe el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, no existe propiamente en la Constitución, no hay ningún artículo que dé a entender que existe un derecho al paro, y eso es un primer elemento que hay que dejar claro. Ni siquiera los manifestantes legítimos están autorizados para cualquier tipo de protesta. Entonces la protesta debe darse en unos límites de que no altere, por ejemplo, la movilización, que es otro derecho, la circulación de los ciudadanos. Entonces yo no solamente digo que hay que distinguir entre manifestantes violentos o actores violentos y protestantes, sino que voy a ser más radical. No estamos en este momento en Colombia en una situación como para estar atendiendo manifestantes, protestas y marchas. En este momento tenemos las unidades de cuidado intensivo copadas. Necesitamos atender el problema del coronavirus. Entonces yo no entiendo cómo hace poco los medios que nos decían, no salgas, cuídate, estás contagiando a tu familia, estás contagiando a la gente en la calle, ahora nos dicen, sí, porque hay que protestar y hay que salir, sabiendo que mucha de esa gente se contagia y están llenando las UCI. Entonces luego va a tocar darle prioridad a gente que se contagió por salir a manifestarse, a los actores violentos que también se contagian, sobre las personas que se contagien por otras razones. Entonces, yo pienso que el Estado en este momento debe tomar decisiones muy radicales en torno incluso o en relación a
los llamados pues manifestantes legítimos que están dentro de la ley, que son pacíficos, porque la misma revolución molecular disipada se aprovecha para escabullirse ahí o digamos camuflarse dentro de estos protestantes. Si no Claro, se toma porque una decisión sí, radical frente a eso, totalmente, estamos fritos. totalmente. A ver, no puede permanecer la situación de anarquía, de caos. En algún momento tiene que venir el orden. El orden es una Claro, exigencia natural de las personas humanas. Pero aquí hay una cosa que tú estás diciendo que se puede resolver a la luz de los principios eternos del derecho. Ningún derecho es absoluto. Para empezar, total. ningún derecho es absoluto. Entonces, yo no voy a repetir esa frase equivocada de tu derecho termina donde empieza el mío, porque esa es una frase un poco confusa. Pero lo que voy a decir Ah, vale. es que si la protesta ya por su propia naturaleza afecta a terceros implicados que no han tenido responsabilidad en aquello Exacto. que se protesta, ¿no? Típico que también pasa en los paros o las huelgas en la Argentina, ¿no? Entonces una huelga, no sé, por decir algo, contra eh, tal empresa, sí, no sé, Coca-Cola, pero tú cortas la calle y afectas a un montón de gente que no está en Coca-Cola. Gente que no te hizo nada, gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir al médico, gente que está paseando, Total. y tú estás molestando a esa gente que no es parte de Coca-Cola, que no es parte de la gerencia de Coca-Cola, solo porque los tomas de rehenes. Entonces hablemos claro, no es una protesta, es tomar de rehén a alguien que es más débil que tú para presionar a otra empresa, ¿sí? En este caso. Y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, la huelga o las protestas, porque existe la justicia social y sabemos que existen medidas de resistencia ante abusos económicos. Eso nadie lo va a discutir, están previstas en la doctrina social de la Iglesia y tanto tú como yo sabes que la rentabilidad no es el principio máximo, ni único, ni último de la economía. Pero eso tiene que estar dentro de un marco de proporcionalidad. Es lo mismo que pasa con el derecho a la legítima defensa. Si tú vienes a atacarme con un cuchillo, yo no te puedo responder con un misil. Y no puedo decir, es legítima defensa. No, porque puede haber un exceso en esa legítima defensa. De la misma manera, aquí puede haber un exceso en el derecho de protesta. Y más aún en estos casos que ni siquiera son protesta, que son directamente vandalismo y terrorismo. Sí, y ahí yo digo que se están dando ya y se van a dar en lo sucesivo injusticias en el sentido de que mucha gente que se contagió por su culpa en este tipo de protestas, cuando no en actos violentos, y entonces le van a dar prioridad frente a alguien que se contagió sin tener culpa, o sea, guardando los protocolos, estando en su casa. Entonces, ahí hay un problema muy serio porque entonces no le estás dando garantías a los ciudadanos cumplidores de la ley, respetuosos de la ley, y hay otro gran problema, que es un problema muy serio jurídicamente, y es cuál es la jerarquía de los derechos, o sea, ¿quién dice que el derecho a la protesta está por encima del derecho a la salud? Y aquí es muy clara la Constitución en cuanto que el respeto al derecho a la salud por parte de los ciudadanos implica cuidar la salud colectiva. De hecho, la ley es clara en eso, cuidar la salud no solo mía, sino de todos los ciudadanos. Entonces, en este momento yo pienso que el presidente se va acercando cada vez más a la necesidad de algo que yo creo que él no quiere hacer, que es decretar el estado o declarar el estado de conmoción interior. Sobre eso hay opiniones variadas entre los juristas, pero cuanto más tiempo pase sin tomar determinaciones radicales y concretas, eso va a ser una necesidad y va a ser imprescindible el estado de conmoción interior, que es, pienso yo, a lo que nos estamos acercando. Por eso quería preguntarte, esto me lleva a lo siguiente, estas manifestaciones, vandalismo y terrorismo, ¿acaso el presidente, las Fuerzas Armadas, la policía,
no sale a reprimir a estas personas. ¿Qué pasa? ¿Están reprimiendo al 10%, al 20%, al 50%? ¿Están dudando? ¿Por qué esto no se sofoca de raíz? ¿Por qué no se ataja el problema, como decimos acá, el toro por las astas, se castiga a los culpables, se prueban las acusaciones y luego a los que han traído el caos y la subversión se los pone tras las rejas? ¿Qué está pasando, Carlos? Bueno, yo diría que son tres causas de ese fenómeno que estás describiendo y que deja ver una ingobernabilidad finalmente. Primero, lo que decíamos del modelo de revolución molecular disipada, para el que no estaban preparadas las fuerzas militares, entonces que hace difícil controlar en todos lados, porque es, como decíamos, son focos de revolución que surgen rápidamente, que vuelvo a insistir, no estaba preparada la fuerza militar para enfrentar eso de maneras muy agresivas. Ya está, de hecho, dando vueltas en las redes alguien que cuenta que la hija de una de sus empleadas le contó que les pagan diariamente para ir a bloquear, incendiar. Entonces, detrás de esto hay una financiación y mucha gente, en medio de la situación que estamos viviendo, pues se suma eso a que le paguen y vaya usted y esté bloqueando tal sector, vaya a quemar este camión, o etcétera. Entonces, hay que entender que las fuerzas militares no están dando abasto, no están pudiendo enfrentar e identificar a las cabezas en muchos casos porque es un modelo para ellos en buena medida novedoso. En segundo lugar, la prensa y la política nacional e internacional, por ejemplo, los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, declarando en contra de nuestras fuerzas militares, diciendo que hay que retirar el apoyo a estos militares, policías que abusan, a nuestro escuadrón móvil antidisturbios, lo que se llama aquí el ESMAD, que es una fuerza de choque contra estos actores violentos. Entonces dicen que hay que disolver el ESMAD, que debe desaparecer. Eso siempre lo están diciendo. Entonces tienes también a la opinión pública envenenándola contra nuestros militares. Y en tercer lugar, un defecto de nuestro presidente, con todo cariño y respeto, pero yo lamento mucho tenerlo que expresar, pero como lo dije en un artículo del Ojo Digital hace unos años, la pusilanimidad del presidente Duque en algunos momentos. Yo a ese artículo le puse un título en italiano, paura di vincere. En la política italiana se dice que tienes paura di vincere, miedo de vencer, cuando tienes miedo de usar los medios necesarios para derrotar al enemigo. Entonces, es un presidente que quiere darle gusto a todos, que dice que él es del extremo centro, él lo dijo textualmente, que él no es de derecha, izquierda, sino que es del extremo centro, que quiere sentarse a dialogar. Entonces, realmente los que votamos por Iván Duque Márquez en el año 2018, no lo hicimos esperando eso. Esperamos que él, como miembro que era del Centro Democrático, con una agenda de seguridad democrática, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra la subversión, pues siguiera esa agenda y cumpliera esa promesa. Hemos visto un presidente, la verdad, bastante melifluo y débil en coyunturas decisivas y que cuando reacciona tarde, lamentablemente. Y los tiempos no están para dudas, no están para dudar, están para tomar acciones. Sí. Y me parece que en esto que estás diciendo se ve algo que también en la Argentina, y tú disculpa que yo lo vuelva a traer aquí, pero para los oyentes argentinos puede ser iluminador. Nosotros en la Argentina tuvimos un proceso que tiene muchas semejanzas, no todas, en los 70 con lo que ustedes están viviendo ahora. Y en las Fuerzas Armadas de la Nación habían dos corrientes que creo que ilustran el problema también que ustedes sufrieron. Una corriente católica, nacionalista, y una corriente liberal. El militar liberal solamente veía la bomba. Veía la bomba, veía el terrorismo, veía el desmadre, el vandalismo, perfecto. Pero no veía la causa, no veía lo que había detrás. Mientras que los militares nacionalistas, que sí fueron formados en una filosofía política mucho más profunda,
veían que el tipo que jalaba el gatillo era el último eslabón de todo un proceso que comenzaba en la universidad, que Claro. comenzaba con el profesor de filosofía en la UBA diciendo: la verdad es una construcción para el poder. Comenzaba ahí. Entonces, esta es la gran tara de esta derecha liberal, que ve las consecuencias pero no ve las causas. Entonces, no es solamente cuestión de aplastar a la izquierda, es cuestión de decir, ¿hay injusticias objetivas que deben ser reparadas? Injusticias en el orden económico, injustas desigualdades. Sí, hay esas injusticias. Hay que repararlas, esas injusticias. Y el liberalismo no ayuda a repararlas. Antes bien, el liberalismo lo único que hace es agravar esa injusticia y darle pie al marxismo. Por eso esta famosa frase de Bernanos y también de nuestro padre Alfredo Sáenz, que decía: el liberalismo engendra el marxismo. Y acá fíjate que pasa lo mismo. El militar liberal no tiene elementos para ver esta lucha cultural. Y acá Claro. la lucha cultural se da también a nivel del periodismo. El periodismo, digámoslo con todas las letras, lo que está haciendo el periodismo progre es maximizando, magnificando los supuestos o reales errores de las Fuerzas Armadas en la represión y minimizando y tratando de diluir los auténticos crímenes y actos de terrorismo de la izquierda. O sea, el periodismo hoy, una gran parte en Colombia, por tus palabras lo infiero, está trabajando para la revolución marxista narco-guerrillera. Así es. Y la derecha liberal que ha gobernado este país ha cometido, entre otros errores, descuidar la agenda de cultura, de educación. Sabes que para la derecha liberal es un tema que muchas veces no importa o no importa tanto. Entonces los candidatos que ganan elecciones lo hacen sobre todo con propuestas en el ámbito económico, en control político, etcétera, etcétera, pero la agenda cultural es un tema que siempre ha sido la bandera de la izquierda. Entonces ellos están, aquí en Colombia por lo menos, están recogiendo los frutos de la infiltración en la alta política, en los medios de comunicación, en la universidad y en la educación escolar pública e incluso en instituciones privadas, de la infiltración en la alta jerarquía eclesiástica de 60 años. Tú puedes imaginarte pues de qué tamaño y cuál es la cantidad de esos frutos. Simplemente están aprovechando los réditos de ese transbordo ideológico inadvertido al que viene siendo sometida la población colombiana. Entonces, ahí hay una tarea por hacer. Lamentablemente aquí no tuvimos un nacionalismo católico fuerte, como yo noto que lo hubo en Argentina y que conozco la historia y lo que tú me cuentas. Aquí no hemos tenido, por ejemplo, un Jordán Bruno Yenta, no hemos tenido un Sacheri. Entonces, los grandes políticos han estado siempre afiliados a eso que uno de los que más se acercó, digamos, a un político católico, Álvaro Gómez Hurtado, llamó el régimen. Él decía, aquí independientemente del partido que gobierne o del presidente de turno, lo que hay es un régimen que tiene unos lineamientos, que tiene un guión. Entonces lo que hay que derrocar no es a un presidente que en Claro. esa época, de hecho, se quería derrocar a Ernesto Samper por el tema del proceso 8000 que había hecho la campaña con dinero del narcotráfico, sino que él decía, no es derrocar a un presidente, sino derrocar el régimen. Y un elemento central para derrocar el régimen es que los católicos, las personas de principios correctos, recuperemos el ámbito cultural, la música, la literatura, la historia. La tarea de los revisionistas es esencial. Muchos de estos jóvenes, la mayoría, pues, o todos prácticamente, que salen a colaborar con esta agenda de la revolución, les han lavado el cerebro en las universidades, en las narices de sus papás, Sí, de sus parientes, sí, y luego entonces nos quejamos, totalmente. pero
Es así, es como, y acá en Argentina ese proceso se repitió, y si bien es cierto que ha habido grandes doctrinarios que incluso han dejado su sangre, porque como tú dices, Yenta y Claro, Yenta. Sakeri no solamente hablaban, sino que también derramaron sangre y fueron asesinados Sí por, es. por el testimonio, dar este testimonio, pero acá pasó lo mismo. Entonces, la lucha tiene que ser completa, la batalla cultural no es solamente política, por eso hay que eliminar esta idea derechosa, simplota, de no, a los zurdos hay que darle un palo en la cabeza y ya está. ¿No? Porque esto No, yo lo claro. escucho mucho y es un análisis Sí, claro. chato, mediocre, básico. Simplón, claro. O sea, no va a las causas. Es decir, existen desigualdades injustas, existen personas que tienen Claro. dinero para gastar en 100 vidas y existe del otro lado una población que se muere de hambre. Entonces, hay que corregir esas desigualdades injustas. O sea, hay que sacarnos el libreto ideológico, tanto liberal como socialista, porque a veces hay Tal cual. desigualdades que son justas, que son consecuencia de que uno es mejor, de que uno trabaja más inteligentemente, de que uno tiene un mejor producto, de que uno tuvo una mejor propaganda. Perfecto, si lo obtuvo honradamente, yo lo aplaudo. Pero hay otras desigualdades que no son justas. Hay ciertas zancadillas que los empresarios se pueden hacer entre sí, competición más ofensiva, más desleal. Entonces, tiene que haber Claro. una justicia en el orden económico. Ahora bien, en este sentido, lo que hoy podemos ver es que el marxismo utiliza los pecados del liberalismo para relanzar una crisis 100 veces peor que ahora está incluso llevándose las vidas de inocentes. Y esa revolución marxista tiene que ser detenida por las fuerzas de seguridad de la nación de Colombia. Claro. Para tú acabar con la revolución molecular disipada, tienes que acabar con la marginalidad. Y la marginalidad, es decir, esas capas inmensas de la población que viven en situaciones de pobreza extrema, como lo decías, por desigualdades injustas, son consecuencia de una mentalidad liberal. Entonces, ahí también hay que formar a muchos católicos que están confundiendo catolicismo con liberalismo. Que si yo combato el marxismo, el socialismo, ya, eso soy católico, sí, pero eres usurero, tienes una mentalidad usurera, tienes una mentalidad clasista en el sentido de que el pobre entonces no es tu hermano. Y ahí es donde está el problema. Claro, son los pecados del liberalismo, pero muchas veces son los pecados de falsas versiones del catolicismo, del que cree que si yo hablo de justicia distributiva, soy un teólogo de la liberación. Si yo le hablo de equidad, entonces ahí hay una cosa que yo he notado mucho en muchos católicos que creen que el capitalismo liberal es perfectamente compatible con la enseñanza social de la iglesia. No, por supuesto que no. O que yo me puedo enriquecer ilimitadamente a costa de los otros. No, tú no ves ningún sacerdote que te hable contra la usura. Totalmente. Entonces, si en una época como la nuestra, la mayoría de los sacerdotes te dan un discurso marxista, progre, lucha de clases, es porque quizá yo creo que en una época se daba lo contrario, no se predicaba contra los pecados del liberalismo, e Seguro. incluso una alianza ilegítima entre clero y liberalismo, un clero que quizás se dejó arrullar por, por un liberalismo complaciente, y no, pienso que no sé si has visto esa película francesa, Las Fuerzas Ocultas, de los años 40, que es una denuncia y una descripción de cómo funciona la masonería. El protagonista de la película es un congresista o un senador que ataca a los marxistas y a los liberales por igual. Entonces les enreda todo porque devela que un guión en el que, como que en una obra de teatro, marxistas y liberales tienen su rol. Entonces están muertos de miedo los masones. Entonces lo que hacen es, a este tipo hay que volverlo masón. Y ese es como El argumento, el la guión. causa de la película, ¿no? Tal. Pero es muy interesante porque es un tipo que con objetividad, con base en principios, en ver, juzgar, actuar,
dice, pero ¿qué oposición? Si estos trabajan es para que estos otros puedan echar a andar su maquinaria. Entonces, otra de las mentalidades que hay que quebrar es la de la partitocracia. Pensar que un partido político, que un caudillo nos va a salvar y más bien recordar que Aristóteles, palabras más, palabras menos, definió la política como ciencia del bien común. Es una reflexión sobre el bien común más que sobre colores, partidos, caudillos, líderes que muchas veces nos mantienen Totalmente. en el régimen. Vuelvo a lo de Gómez Hurtado, el mismo régimen. Es muy bueno esto de Gómez Hurtado, ¿se llama? Álvaro Gómez Hurtado, que fue hijo de un gran presidente acá, Laureano Gómez Castro. Bueno, aquí en Argentina, Conservadores. sí, aquí en Argentina quizás fue una casualidad, pero aquí también el nacionalismo católico habló de el régimen. Ah, Decía, está el bien. régimen es esa hidra a la que tú le cortas una cabeza y le sale otra, ¿no? Tal cual, Por eso hay literal, claro. que, perdóname el neologismo argentino, nosotros a veces usamos esta expresión, decimos, esta discusión es chiquita, el chiquitaje, ¿no? En Argentina tenemos la discusión chiquita de Cristina o Macri. Y Exacto, entonces tenemos a gente que se estrangula entre sí, uno levanta la bandera de Cristina, otro la bandera de Macri. Es una discusión chiquita, estimados amigos. baja, Es es la baja baja, o política. sea, Claro. e incluso fue patéticamente baja cuando surgió durante el debate del aborto, que tanto la posición a Macri como a ciertos integrantes del macrismo les pagaba el mismo George Soros. Tal cual. O sea, pero salió, o sea, le pagaba a la gente de Macri que estaba a favor del aborto y le pagaba a la gente del kirchnerismo que estaba a favor del aborto. Entonces, este hombre, Soros, tiene huevos en todas las canastas. Entonces, ¿qué estamos haciendo discutiendo si Macri o Cristina? Es una discusión chiquita. Hay una, justamente el régimen es ese sistema, ese conjunto de resortes que son muchísimo más peligrosos y que permanece, y es la hidra a la que hay que atacar. No hay que cortarle la cabeza, porque esa después crece otra, sino que hay que atacar la raíz, el corazón, y enterrar la espada hasta que muera. Eso es lo que tenemos que Claro. hacer. Pero para eso hay que tener soberanía intelectual, osadía, y hay que evitar los recursos fáciles de, no, soy de derecha, ay, no, soy de izquierda. No, hay que atacar el centro del asunto. Tú sabes que Alasdair MacIntyre, que es uno de los filósofos pues, de línea aristotélica, tomista, él mismo pues no le molesta que lo consideren así, dice que las mejores críticas al liberalismo no están en el marxismo, sino en Santo Tomás de Aquino. Entonces, a mí el estudio de MacIntyre, que es uno de los autores a los que me he acercado en esta última etapa investigativa, me ha confirmado pues muchas de las ideas que he aprendido es dentro de círculos católicos, de reflexión católica, que consiste precisamente en eso, nos enfrentan entre nosotros con base en la ideología, en la partitocracia, para evitar que juntos nosotros vayamos todos contra el régimen, que en este caso lo puede llamar globalismo, nuevo orden mundial, que tiene nombres propios, Soros, que hay unas agendas ¿sí? Y que tienen efectivamente, como decías, huevos en todas las canastas y que te presentan falsas oposiciones precisamente para poner humo, para ocultar, para poner cortinas sobre cuál es la verdadera lucha y cuál es la verdadera confrontación. Y la confrontación no es otra que revolución contra revolución. Un intento de subvertir un orden cristiano, un orden que responde a todas esas demandas que existen y precisamente el deseo de resistir y de luchar contra esa revolución. Entonces, a mí cuando me preguntan cuál es su postura política, yo no digo derecha, yo digo contrarrevolucionario. Y contrarrevolucionario es aquel que lleva a la vida en general una cosmovisión católica. Mientras los gobiernos y las sociedades no entiendan eso, nosotros vamos a seguir
en el mismo atolladero, ¿no? En la presentación de mi libro de Gómez Dávila me dijeron, ¿cuál entonces es la salida que usted propone para las personas y sociedades que intentan salir del nihilismo? Yo no me puedo a esta altura de la historia poner a dar vuelta. Yo le dije, mire el catecismo, mire la Sagrada Escritura, aplíquelo. Mire Rollo Marín, mire la teología moral, aplíquelo. Al final de la teología de Rollo Marín, de la teología moral, hay unos apartados, dice, ¿cómo debe ser el abogado católico, el político, el profesor? Ya, eso aplíquelo. Y los gobernantes, o sea, García Moreno, no fue García Moreno, el gran presidente católico, leyendo, no sé, a Maquiavelo, a Kant, no, leyendo a Santo Tomás. Sin duda. Y queriendo, y que eso fue lo que le causó la muerte, cargar la cruz con Cristo. Y ese es otro defecto de los católicos. Nos da pena decir esto así, a calzón quitado, como se dice. Sí. La enseñanza social de la iglesia. Entonces ay no, van a decir que yo soy un meapilas, soy un sacristanoso, no me importa, a mí no me tiene que importar eso. A mí me tiene que importar que si esa es la verdad, yo le tengo que predicar eso al político, al abogado, al cura. A veces le tienes que predicar esto a los curas. Carlos, me ha parecido, tu broche de oro me ha parecido excepcional. Me gustaría terminar aquí la entrevista. Decir que yo también soy un contrarrevolucionario, que cuentas con un amigo contrarrevolucionario del otro lado de la cámara. Bueno. Así que te mando un gran abrazo. Esperemos que las autoridades políticas tomen las cartas en el asunto, que hagan una verdadera represión de los criminales, de los asesinos, del terrorismo, y que luego no se queden en eso, sino que luego vayan a las causas y desactiven las causas de injusticia social, de injustas desigualdades, para devolverle a Colombia el esplendor que se merece. Sí, señor. En nombre del pueblo colombiano, de verdad, te agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Es un momento sumamente importante y bueno, que Dios te lo retribuya abundantemente y viva Cristo Rey. Que viva. Te mando un gran abrazo y también un saludo a todos los oyentes que nos acompañaron en esta transmisión. Muchísimas gracias. Hermano, gracias. Chao. Hola, soy Juan Carlos Monedero y quiero invitarte a que veas mi canal. Más de 175 videos con temas de filosofía, historia, lógica, argumentación, temas de actualidad y temas perennes. Si te gustan los videos, apoya mi trabajo con un me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas publicaciones. Muchísimas gracias. También te invito a leer mis artículos publicados en mi sitio web que aparece a continuación.